Doctor Jorge Sapia con nosotros, máxima autoridad de la Unión Cívica Radical. Es la máxima consagración de su carrera política, doctor. Sí, sí, por supuesto que sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, apareció sin buscarla. Nunca pensé que podría llegar a esta posición, pero bueno, llegué y trato de hacerlo del mejor modo posible. Una enorme responsabilidad, porque justo Sí, en los momentos más álgidos, más difíciles, donde hay sí, mucha dispersión de pensamientos. sí, sí, sobre todo eso. Sobre todo no hay una posición unívoca dentro del radicalismo, sino que hay divergencias, hay discrepancias, y entonces no es fácil la posición que ocupo yo dentro del partido, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expresión suya en relación al decretazo de Macri? Bueno, yo he dicho que, primero que no estoy de acuerdo con el contenido del decreto, pero más que por una cuestión conceptual, por una cuestión de falta de claridad. Es decir, es tan confuso, tan poco claro, tan Exacto. enredado, que no Sí, se sabe qué pretende. muy bien, Entonces doctor. uno lo puede interpretar como que las Fuerzas Armadas van a intervenir en las cuestiones de la seguridad interior, o que no van a intervenir nunca en eso, o que no van a intervenir nunca en nada. Es cierto, es No es, cierto. esto es la primera objeción. La segunda objeción que yo tengo a este decreto es que este país está hipersensibilizado en cuestión de Fuerzas Armadas. En un pasado reciente todavía, del que no se han curado las heridas, las Fuerzas Armadas o la conducción de las Fuerzas Armadas, porque tampoco yo quiero involucrar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, porque como en todos lados hay gente muy buena, muy sana, y entonces Es no cierto, quiero mezclar. es cierto. Pero la conducción de las Fuerzas Armadas durante la dictadura fue nefasta para el país. Y entonces ha dejado como digo, una hipersensibilidad respecto del papel de las Fuerzas Armadas. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque la reacción adversa está a flor de piel en los argentinos. Entonces, esto me parece que no ha sido tratado con la prudencia, con la cautela que merecería. Pero por encima de estas dos objeciones hay una tercera objeción que para mí es la más importante. El rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina y en la sociedad de nuestro tiempo, donde los riesgos de una agresión exterior no tienen la presencia, la actualidad y la inminencia que en otros tiempos, exige de un debate y un análisis muy profundo, muy sereno, y con la participación activa de todos los sectores interesados, básicamente de todos los partidos políticos institucionalizados en el país. No podemos nosotros, con un decreto salido de un día para otro de la Casa Rosada, disponer qué va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio, en nuestro país. Esto me parece de una imprudencia, de una temeridad digna de mejor causa. Esto es básicamente la objeción mía. Este tema debe ser debatido en el Parlamento, pero con una consulta a todos quienes se consideren con derecho a opinar sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Porque no es lo mismo preparar un ejército para resistir una agresión de afuera, que es lo único en lo que podríamos tener Fuerzas Armadas nosotros, para evitar que nos agredan desde afuera, porque no podría pensar en que este país agreda a nadie, a ningún otro Así país, porque es cierto. esto no es Así el es. papel de la Argentina, no Así puede es. serlo. Entonces, como hoy en día la comunidad internacional ha puesto con éxitos variados
una serie de vallas, de elementos de disuasión para evitar las conflagraciones entre países. En algunos lados ha ido bien, en otros ha ido mal. Por ejemplo, en el caso de Siria y de Irak ha ido pésimamente mal, pero en otros lados ha ido mejor. Se logró la paz en la ex Yugoslavia, en fin. Yo creo que hay que redimensionar el papel de las Fuerzas Armadas. Hay que ver qué es lo que deben hacer, qué es lo que no pueden hacer, cómo deben comportarse. Y esto debe ser motivo de un gran debate nacional. No se puede dictar un decretazo así como así. ¿Y no será un globo de ensayo como fue el aborto? Porque fue un anuncio grandilocuente cuando dice, después de estudiar, y mentira porque nadie estudió, nadie lo consultó. Fue una decisión entre cuatro paredes. Usted sabe que yo vengo diciendo que este gobierno nacional carece de experiencia política y entonces los actos que produce son hechos que no se condicen con una adecuada práctica de la ciencia política, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que los motiva a hacer esto. Creo que lo importante hubiera sido pedirle al Parlamento un debate sobre este tema. No tengo ningún... Claro, pero ellos hacen un anuncio grandilocuente, todo es grande, todo es enorme, todo es... Sí. Todo es parte del diálogo, pero ellos saben lo que hacen. Endeudan, achican, menos consumo interno. ¿Saben lo que hacen? Sí. Yo creo que tienen alguna intuición, pero no saben del todo. No, yo creo que no. Yo creo que no saben lo que hacen, creo que les falta experiencia política. Tienen una concepción ideológica, sí, pero que ni siquiera saben cómo llevarla adelante. No. ¿Y el radicalismo se prepara para discutir esto para pedir una discusión en el Parlamento? Yo no sé ¿O hay posiciones también disímiles? Yo no puedo contestar esa pregunta. ¿Pero no le han preguntado a usted como máxima autoridad al cuerpo colegiado? Lo que pasa, Alfredo, es que este Cornejo partido, dijo que sí, lo avaló. Y él es el presidente del órgano ejecutivo de conducción del partido, es el presidente del Comité Nacional. Claro. Y tiene mucho más ámbito de actuación y mucho más voz que la que puedo tener yo. Porque el organismo que yo presido es un organismo deliberativo que se reúne una vez por año y que reunirlo cuesta muchísimo. Juntar 350 convencionales es harto difícil y harto económicamente gravoso. Entonces, yo no puedo decir qué piensa el radicalismo, yo puedo decir lo que pienso yo y lo que piensan algunos correligionarios con los que he hablado, convencionales, que expresan la misma posición que yo acabo de expresar. Esto que he dicho yo ha sido motivo de elaboración en la Comisión de Defensa del Instituto Radical de Políticas Públicas, que depende de la presidencia de la Convención Nacional. Y prácticamente el pronunciamiento de esta Comisión de Defensa es lo que yo he expuesto acá. Sí. Yo, en base a eso, me niego a discutir los términos del decreto, porque creo que el decreto debe ser derogado y empezar de cero con el debate. No tiene sentido discutir un decreto que es inconsulto, es inoportuno, es inconveniente y que exige de otro tipo de afrontamiento. Doctor, en el tema del aborto, ¿cuál es la posición de la convención? La convención el plenario no de tomó una... No, la mesa directiva de la convención sí. La mesa directiva de la convención tomó posición a favor de la despenalización del aborto, sí. En este sentido se pronunció a favor de la despenalización del aborto. Yo también me niego a decir sí al aborto o no al aborto, porque esto me parece una enormidad conceptual. Es decir, nadie puede estar a favor del aborto. Lo que podemos y la despenalización, exacto. Si alguien que aborta puede ser o debe ser motivo
de condena penal o hay que evitar la condena penal de una mujer que aborta o de un médico que interviene en un aborto. Esto es una cosa muy distinta de decir estoy a favor del aborto o estoy en contra del aborto. Esto me parece una enormidad. Nadie sensatamente puede estar a favor del aborto. Es decir, se llega al aborto por un estado de necesidad de alguien y ese estado de necesidad puede tener distintas intensidades, puede tener distintas motivaciones, puede tener razonabilidad o puede dejar de tenerla. Pero es un hecho forzado, un hecho que se abate sobre la voluntad de las personas. Entonces, yo pretendo hablar con propiedad. Lo que se está discutiendo es mantener la penalización del aborto o despenalizar el aborto. Entonces no comparto las opiniones fanáticas a favor de una u otra posición, porque me parece que desnaturalizan el debate, que por otra parte ha permitido una cosa que era ajena a las prácticas políticas argentinas y que yo declaro bienvenida, que es haber hecho este debate con esta participación masiva de gente en torno a este problema. Ojalá pudiéramos hacer un debate con la misma cantidad de participantes y de opiniones como se hizo sobre el tema de la despenalización del aborto con la cuestión de las Fuerzas Armadas, en que diputados vayan a hablar 800 personas con fundamento y en el Senado vayan a hablar 150. Ojalá, yo no es que quiera sostener un esquema de una democracia directa, asamblearia, no, pero sí creo, Alfredo, que la consulta es muy importante y le voy a decir por qué. Históricamente se decía que la democracia es el gobierno de la mayoría. Yo sostengo que hoy la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de los consensos. Y en la medida en que se logren consensos sobre la base de la participación en igualdad de condiciones de todos los sectores interesados en los temas que se debatan, creo que estamos consolidando un esquema democrático. Esa sería la solución. Por eso me parece que, más allá del tema que se discutió, la experiencia en torno del tema aborto, me parece que es un hito importante hacia una perspectiva realmente democrática y ojalá se pudiera hacer de esto una práctica habitual donde todos podamos ir y decir nuestras verdades, cada uno en el área de lo suyo, ¿no es cierto? Así es. Los especialistas en temas sanitarios, temas de la salud, dirán sus opiniones, los especialistas en otra cosa dirán la suya. Es decir, el día que se debata la ley de reforma laboral, a mí me gustaría poder ir al Senado y a diputados a exponer mis razones sobre la reforma laboral, la que se proyecta y la que debería ser necesaria. ¿Y como laboralista y ataque a las fuerzas gremiales, doctor? Yo creo que hay un sentimiento de gorilismo antisindical. ¿Qué capacidad para tener síntesis, doctor? Hay eso, sí. Qué lástima, qué lástima. Sí, lo que pasa es que esto es una falta de comprensión del rol que también merecería un debate sereno y a fondo. El rol del sindicalismo en el mundo moderno. No podemos prescindir del sindicalismo porque, por una razón conceptual básica. Es decir, el trabajador individualmente no está en condiciones de discutir con su empleador, que es una persona que tiene una mayor capacidad económica. Entonces, para suplir esa minusvalía negocial que tiene el trabajador, se han formado los sindicatos. Entonces el sindicato reemplaza la voluntad individual del trabajador frente al empleador para discutir en igualdad de condiciones. Ese es el rol del sindicalismo en el mundo moderno. Entonces lo que hay que hacer es afirmar, consolidar este rol del sindicalismo en el mundo moderno y todo aquello que no tenga que ver con esto, todo aquello que se imputa y se discute y se habla sobre
formas de desnaturalización del rol sindical, vía corrupción, por ejemplo, todo eso debería ser erradicado y sostener un sindicalismo sano que sea útil a la defensa de los derechos de los trabajadores. En la Argentina tenemos, pese a todas las diatribas que hay contra el sindicalismo, tenemos un sindicalismo eficiente en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y mucho más si comparamos el rol del sindicalismo argentino con el sindicalismo del resto de América Latina. Salvo Uruguay, realmente el sindicalismo argentino es una maravilla si lo comparamos con el resto de América Latina. Entonces, digo, tenemos una buena base, hay que mejorar muchas cosas, pero de ahí hacer un ataque centrado a los fines de destruir el sindicalismo, eso está mal. Y yo siempre recuerdo una expresión de Raúl Alfonsín que decía que cuando los denuestos y las diatribas destruyen a los partidos políticos y el sindicalismo, lo único que queda en pie es el poder económico de los grandes capitales. Y esto es así. Una de las tantas verdades de Alfonsín. Gracias, doctorazo. Así.